¿Y usted tiene ahí cuánta gente se va conectando? Sí. Por si no. ¿Listo? Listo. ¿Listo? Ya estoy. Listo, ya. ¿Y las diapositivas? ¿Usted las pasa o yo las paso? Ya. Listo. Buenas tardes a todos. Esta es una sesión especial preliminar a la sesión de matemáticas que van a tener ahora. Vamos a esperar a que se conecten eh, los usuarios. ¿Me va confirmando si se van Sí, conectando? esperar 2 minuticos mientras... Esperamos se 2 minutos. ¿Cuántas personas hay? 31. 31 personas. Sí. Bueno. Bueno, bienvenidos a esta sesión especial. Mi nombre es Andrés Henao. He trabajado durante los últimos 5 años, primero en formación de competencias en lectura crítica y los últimos años dedicado a la preparación de estudiantes y de instituciones en las pruebas saber, tanto las que van a presentar ustedes ahora este domingo, como las pruebas de tercero, quinto, séptimo, noveno, a lo largo y ancho del país. Siempre por estas fechas previas a la prueba me gusta compartir estos tips, estos mandamientos eh, para la prueba saber en una situación algo especial, ya que a pocas horas de la prueba, la verdad es que hay muy poco que podamos hacer diferente a lo que ya hemos hecho. Eh, Tanto nosotros como empresa, ustedes como estudiantes, en sus colegios, en sus familias y ustedes mismos ya han hecho enormes esfuerzos y han llegado hasta acá. ¿Sí? Entonces quiero partir de ese principio. Eh, ya todo lo que pudieron haber hecho está hecho, pero esto no es para que se sientan derrotados ni mucho menos, pero sí es para que sintamos que el esfuerzo está hecho. De lo que se trata hoy y de lo que vamos a hablar hoy es de la disposición mental, de la actitud eh, con la que ustedes van a enfrentar la prueba. No vamos a hablar aquí de conceptos de ningún área, no vamos a practicar nada correspondiente ni a matemáticas ni a química. Yo sé que a lo largo de estos meses, en estas sesiones de eh, las clases en vivo y en las plataformas y en los cursos, ustedes lo han hecho. De lo que se trata hoy es de esa disposición mental que yo recomiendo se tenga para las pruebas. Para empezar con el primer mandamiento,
He de decir que en todos los colegios a los que voy y las estudiantes con los que converso me he encontrado con expresiones muy curiosas acerca de la relación que tenemos emocional con el ICFES. En algunos casos a los estudiantes les dicen tanto en instituciones como en las casas que ellos son la esperanza de la familia, la esperanza del colegio, que si no le va bien en el ICFES no va a tener futuro, que tiene que sacar la cara por la familia. De hecho, en algunos colegios tienen rituales un poco absurdos como la bendición del lápiz. Si en alguno de los colegios de las personas que me están escuchando, no sé cuántos hay, 53. 50, las personas que nos están escuchando, si en alguno de sus colegios hacen cosas extrañas como bendecirles el lápiz que les van a entregar para presentar el ICFES y les dicen cosas como es que el futuro de la institución depende de ustedes y todo lo que les ha dado la institución ustedes tienen que sacarlo, sacar pecho y tienen que hacer que nosotros jugamos, o en las familias, ¿no? Incluso en Colombia, debido a que la prueba no es solamente un sistema de medición de la calidad educativa, sino que es un filtro de acceso a la universidad, un sistema de clasificación social, incluso un sistema de clasificación de género, pues la prueba, esa bendita prueba que ustedes van a presentar el domingo, está cargada de una cantidad de componentes emocionales, culturales, socioeconómicos, ¿sí? Yo lo que les pido y el primer mandamiento que les voy a dar es, por favor, no se programen emocionalmente, desconecten todas esas cargas emocionales que rodean la prueba, todas esas miedos, todas esas expectativas, tanto los que son pesimistas y consideran que les va a ir mal o no les va a ir tan bien, ¿sí? Como los que son excesivamente optimistas, confiados y llenos de confianza exagerada. Los que tienen miedo, los que tienen angustia, los que no pueden dormir, ¿no? No sé, seguramente existen estas emociones, pero debemos desconectarlas antes de la prueba. Y eso sí lo podemos hacer horas antes de la misma. ¿Sí? Hay algunos truquillos de programación mental. Pero ¿por qué? No es porque esas expectativas estén mal o los colegios que realmente quieren que a ustedes les vaya bien estén mal o sus papás. Todo eso es cierto. La prueba en Colombia es importante. Pero necesitamos que ustedes desconecten esas emociones perturbadoras porque consumen energía del cerebro. Antes pensábamos que las emociones y el cerebro marchaban de manera separada, que podíamos tener sentimientos encontrados mientras nuestro cerebro funcionaba de manera racional y óptima. Y resulta que no. Conociendo el cerebro, la neurociencia ha descubierto que cuando tenemos emociones conflictivas, emociones perturbadoras, el cerebro consume energía porque es allí donde estas emociones se producen y tramitan. No sé, es como si alguno de ustedes está enamorado, ¿sí? O tiene, digamos, una discusión con su pareja, por ejemplo, vamos a decir, el sábado en la noche antes de la prueba, y entra a presentar la prueba indispuesto por ese malestar de esa discusión que ha tenido con su pareja, pues probablemente no va a tener un rendimiento adecuado. Es por esto que así como esa persona debe aparcar esa discusión o ese malestar, es que les estoy pidiendo que todas las emociones, expectativas, miedos relacionados con la prueba y el futuro de ustedes, las dejen suspendidas. ¿Sí? Que traten de decir, si sus papás les van a pedir el sábado, mi hijo, vaya y estudie estas últimas horas que le quedan porque es que usted tiene que sacar un buen puntaje, o los colegios, vengan y hacemos la bendición del lápiz mañana sábado, o traten de mentalmente decir, eso dejémoslo para el lunes, después de la prueba. El lunes hablamos, ¿sí? Tratemos de aparcar.
Yo pongo el paralelo ahora que está muy de moda en nuestro gran ciclista Egan Bernal. Eh, si cuando Egan Bernal estaba en medio de esa etapa en la que se definió el Tour, allí en la montaña, en Francia, mientras estaba pedaleando, les aseguro que lo último que pensaba Egan Bernal era en su familia, en ser el futuro de Boyacá, en ser la esperanza de Colombia, en que lo iba a recibir Iván Duque o no, en que iba a izar el pabellón nacional, o que, mejor dicho, que con la plata que se iba a ganar les iba a comprar una casa a su familia. No. Egan Bernal, como cualquier deportista de alto rendimiento, lo que está pensando en ese momento es en la velocidad del pedal, su estado físico, el estado del pelotón, cómo va el resto de equipo, qué clima hace, qué distancia le falta. Es decir, está concentrado y deja suspendida cualquier tipo de interferencia emocional en el transcurso de su carrera. Y recuerden, lo que ustedes van a vivir el domingo es algo muy parecido a un Tour de Francia. Es una carrera de fondo, son 8 horas en las que ustedes necesitan estar allí a plenitud. Entonces, el primer mandamiento es no programarse emocionalmente. ¿Qué trucos hay? Escriban las expectativas. No es que si no me gano una beca no puedo estudiar, si no paso a esa universidad no voy a poder entrar a la carrera que yo quiero. Mi mamá me regaña, voy a defraudarlos. Mi colegio espera mucho de mí, soy el mejor de la clase. ¿Qué pasa si no soy el mejor en el ICFES? Escriban esas expectativas, cojan un papel, lo arrancan y lo botan a la caneca. Y dicen, el lunes hablamos. El lunes hablamos de esas expectativas. No es que las expectativas estén mal, insisto. Es el tener emociones relacionadas con esas expectativas lo que hará que nuestro cerebro no esté a 100%. ¿Qué es lo que requerimos para la prueba? ¿De acuerdo? Entendido el primer mandamiento, no te programes emocionalmente. No te programes emocionalmente. Listo. Este es otro mandamiento en el que nosotros, como empresa, como profesores, les podemos ayudar. Y les hemos ayudado. Y es exponiéndolos constantemente a una cantidad enorme de preguntas tipo saber. Y es que eso les va a permitir a ustedes hacer algo que es muy importante y que también los va a colocar en una posición aventajada. Y es que ustedes van a poder imaginar en estos días que les quedan esas preguntas o esos textos que les van a aparecer en la prueba del domingo. Eso les va a dar confianza, eso les va a dar seguridad. No porque se vayan a encontrar con preguntas como las que ustedes imaginaron, no. Es porque se van preparando para el tipo de pregunta. Ustedes saben, por ejemplo, que la prueba del domingo va a empezar con una sesión que va a tener como primer área lectura crítica. Saben además, porque han contestado simulacros, que lectura crítica va a tener más o menos 40 preguntas. Pero las 40 preguntas no van a ser sobre un texto cada una. Esas 40 preguntas van a ser sobre más o menos 8 textos. Es decir, una relación de 5 preguntas por texto. Saben además que entre esos textos habrá 1 o 2 textos discontinuos. Es decir, textos que pueden ser infografías, cómic, etc. Entonces, ustedes pueden empezar a imaginar cómo son esos textos que se van a encontrar. Entonces, por ejemplo, entre los textos continuos, ustedes pueden decir, mire, me voy a encontrar con una columna de opinión tipo Daniel Coronel, que va a hablar sobre el proceso en la Corte Suprema de Justicia de un expresidente. ¿Sí? O me voy a encontrar con un texto de opinión tipo Daniel Coronel, que es un texto humorístico. Perdón, Daniel Samper, un texto humorístico. Luego me voy a encontrar con un informe científico que va a hablarme de los avances en biotecnología. Luego me voy a encontrar con, y así. Los textos discontinuos van a ser un cómic tipo Matador. Entonces, ¿cómo va a ser ese cómic? Va a ser un cómic como el de Mafalda. Entonces lo busco en el periódico. Por eso se les recomienda mucho
leer todo tipo de textos estas horas antes de la prueba. Lean el periódico, cojan una revista vieja, lean. Imaginen cómo serían esos textos que se encuentran en las lecturas que hagan dentro de la prueba. Imaginen qué les pueden preguntar con respecto a ese texto que están leyendo. Hagan una especie de test imaginario de cómo puede llegar a ser la prueba. Vayan preparándose. Eso les dará una situación un poquito de preparación aventajada. Van a ir unos pasitos adelante. Créanme que sí. Y de pronto, alguna pregunta coincide con lo que han imaginado, ¿no? Entonces, organizar una prueba imaginaria en la cabeza suele ser útil a la hora de presentarla. ¿De acuerdo? Segundo mandamiento, imaginen qué tipo de examen se van a encontrar. Este me encanta y creo que es el más importante y además es un consejo de vida para ustedes. Tiene la forma de un latinajo, de una expresión en latín. Festina lente. No sé a qué le suena. A mí al principio me sonaba como un tipo de pasta, de comida italiana. Festina lente es una expresión en latín que proviene de otra en griego. Recuerden que los latinos, los romanos, se copiaban muchas cosas de los griegos. Y se copiaron de una forma literaria, una figura literaria que se llama oxímoron. Oxímoron. ¿Qué es un oxímoron? Un oxímoron es una figura literaria en la que dos expresiones, dos ideas aparentemente opuestas, cobran sentido en una especie de figura literaria. El oxímoron que nos concierne es festina lente, apresúrate despacio. Tiene sus derivaciones. Algunos le atribuyen a Bolívar la expresión vísteme despacio que tengo afán. Vísteme despacio que tengo afán. Es una paradoja, es un oxímoron, es decir, ¿cómo puede uno apresurarse si está lento? Pero es que eso es fundamental. Los que creen que presentar la prueba del ICFES es una prueba de rapidez y que el primero salga es el que mejor le fue, están perdidos. Es más, yo les recomiendo que agoten las 4 horas y si el supervisor por cualquier motivo da 10 minutos más, consuman ese tiempo. Que se tomen su tiempo. Pero que también tengan un sentido de que esto lo tienen que terminar en 8 horas, porque si se relajan demasiado, pues no van a completarla. ¿En qué me debo acelerar y en qué debo tomarme mi tiempo? Festina lente. En lo que me debo concentrar y tomarme mi tiempo es en la lectura de los textos sobre los cuales se desprenden las preguntas. Volvamos a lectura crítica. Si yo tengo 8 textos, para las 40 y pico de preguntas, pues debo concentrarme en hacer una lectura exhaustiva de los textos. Están hechos para eso. Esos textos no están hechos para lectura rápida. Están hechos para demorarnos en la lectura. ¿En qué debo apresurarme? En contestar las preguntas. En eso ya voy a darles algún tip. Pero debo tomarme el tiempo suficiente. Festina lente. No pensemos que esto es una carrera de velocidad. Esto es una carrera de fondo. Tiene sus etapas de velocidad, igual que el Tour de Francia, pero sobre todo es de resistencia y a escalar las montañas. Digamos que los textos largos pueden hacer el símil de las montañas. Debemos tomarnos nuestro tiempo. ¿Sí? Festina lente. Vísteme despacio que tengo afán. Se acordarán de mí, no solamente cuando presenten la prueba, sino en la vida. ¿Sí? Hay quien termina las carreras a los 3 años y a los 19 años sale con un título universitario y no tiene ni idea qué hacer. ¿Sí? Hay quienes, los que estudiamos en la Nacional, somos expertos, nos demoramos 7, 8. Pero hay que encontrar el término medio. Las bases y los fundamentos que se evalúan en la prueba no son leves, son cosas que se forjan con el tiempo. Y es el tiempo que requiramos leyendo los textos, comprendiendo los textos. Obviamente sabiendo que tenemos un tiempo límite para ello. ¿De acuerdo? Festina lente. Estos 3 primeros mandamientos tienen que ver con lo que puedo hacer antes de la prueba. ¿Sí? Resumiendo.
Primero, desprogramarme emocionalmente. Segundo, imaginarme el tipo de prueba, el tipo de test, hacer una especie como de prueba en la imaginación. Y festinalmente, tomársela con calma, pero sabiendo que hay un sentido de urgencia, ¿de acuerdo? Bien, ya estamos sentados, tenemos nuestro cuadernillo, tenemos nuestro lápiz y tenemos nuestro borrador. Por favor, paréntesis, lápiz, no escatimen con el lápiz. En mi época había unos lápices que eran lápices chinos, yo no sé de dónde, que además tenían un amarillo rarísimo, ¿no? Y que pues eran malísimos esos lápices, ¿no? Se les partía la punta con mucha facilidad. Traten de comprar buenos lápices. Si en el colegio les regalan lápices, pues aguántense la bendición del lápiz, pero reciban un buen lápiz. Si no, compren el lápiz, ¿sí? Cualquier cosa que se relacione con tajar, arreglar o pedir prestado un lápiz es garrafal en la prueba. Garrafal. Igual el borrador, ¿sí? Eviten morder lápices y borradores. Muerdan otra vaina, muérdanse el dedo, muerdan otra cosa. No destruyan el instrumento que tienen, que es el lápiz y el borrador. Lo mismo la hojita. Hagan un uso económico, ecológico de la hojita de toma de notas. Ya les voy a explicar para qué puede servir, además de hacer los cálculos matemáticos. Bueno, cerrado este paréntesis, ustedes están sentados, tienen el cuadernillo enfrente, lápiz, borrador. Ustedes recuerdan, si no, pues pregúntenle a un hermano mayor, que antes el cuadernillo era una especie de sábana en la que uno, digamos, sentía la tentación de arroparse y taparse. Esto cambió. Digamos que además de ser más ordenado, más eficiente, el uso del papel, más fácil, permite hacer una cosa que es maravillosa y que, bueno, cualquier libro y cualquier revista permite hacerlo. Y es precisamente ojear el cuadernillo. Ese verbo muy colombiano, ojear o echar un ojo. ¿Sí? Pilas se sacan el ojo, ¿no? Echar un ojo al cuadernillo. Darle un vistazo al cuadernillo. No solamente para ver qué tan largo es, ¿no? La densidad de los textos para irse preparando, sino que les va a dar una imagen de cada sesión. Y volviendo al símil de Egan Bernal, además de la preparación física, alimenticia, dietética, etcétera, 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 que tuvo Egan Bernal, él también tuvo que prepararse acá. Tuvo que estudiar la ruta, saber cuál era la altura, cómo eran los pueblos, cómo era el tamaño de la carretera, el clima que iba a ser, preparar la ruta. Y eso les va a permitir hacer un vistazo general del cuadernillo. No más de 5 minutos, no se trata de que nos perdamos en la revisión, no. ¿Qué vamos a ver allí? Muy importante además de lo que ya he mencionado. ¿Qué tipo de textos tengo en cada área? ¿Sí? Tipo de texto, ya saben, los que están basados en un texto continuo, en una gráfica, etc. ¿Qué instrucciones hay? Son muy diferentes las instrucciones de cada área. ¿Sí? Las de lectura crítica solamente contesta las preguntas del 1 a 10 con respecto a este texto. En matemáticas, en inglés, en ciencias, las instrucciones son importantes. Vamos a ver primero esas instrucciones. Luego el enunciado de cada sección de preguntas o cada pregunta. Nos vamos a fijar en los verbos. ¿Sí? Habrá preguntas que nos dicen relaciona, habrá preguntas que nos dicen identifica, etc. Los verbos son muy importantes. Vamos a ir viendo esos verbos y vamos a ir llevándolos en la cabeza o anotándolos en la hojita. ¿Qué es lo que nos piden las preguntas? Hacer. Eso es una competencia, algo que me pide hacer la prueba y quiere ver si yo lo puedo hacer. Entonces, para saber si lo puedo hacer es muy importante saber qué es lo que me está pidiendo. ¿De acuerdo? Bueno, y vamos a ver también si el cuadernillo está en buen estado, sabe que si le falta una hoja o si una hoja borrosa, ustedes pueden levantar la mano y decir, mire, cámbiame el cuadernillo, ese es el momento, ¿sí? Hacer una visión global de la prueba que van a presentar. Eso es muy, muy, muy importante, ¿sí? Bien, el quinto mandamiento. Este es supremamente importante y es una pendejada,
pero cuando ustedes estén el domingo se van a acordar de mí. Como saben, porque son usuarios de YouTube y muchos ya se han salido de acá, han ido por allá al Facebook, al Instagram, se han metido al WhatsApp. Nuestra atención, y más como consumidores contemporáneos de información, nuestra atención tiene unos límites. El cerebro necesita de unos descansos. Hay varios estudios, pero en promedio dicen que nosotros podemos prestar atención a una sola cosa de manera plena durante 5 minutos. ¿Ustedes saben más o menos cuántos fragmentos de 5 minutos hay en las 8 horas de sesión de prueba? Estamos hablando de cientos de fragmentos en los que tenemos la oportunidad de perdernos, ¿no? Y si forzamos al cerebro a mantener una atención forzosa durante tiempos que exceden este tiempo natural de la atención, pues vamos a desgastarlo y vamos a someterlo a una fatiga que no va a ser buena para nuestra capacidad. Entonces, ustedes llegan y se sientan. Ustedes van a ver que van a estar en un salón de una universidad, de un colegio, ¿no? Del SENA o de un colegio público. Se van a sentar en su puesto y van a escoger en el panorama visual un punto de fuga para su atención. ¿Qué es un punto de fuga para la atención? No es que se vayan a salir del salón, aunque hay gente que con la excusa de ir al baño, pues se toma sus descansos estirando las patas, pero lo que les recomiendo yo es escoger un punto de fuga visual, que puede ser un afiche, puede ser una mancha, puede ser algo que ustedes lleven consigo, una medalla, algo en lo que permitan fugarse mentalmente y descansar el cerebro. Esto lo vamos a hacer, si quieren, cada 5 minutos, cada que respondan una pregunta o cada que sientan esa fatiga, pero es muy importante darle sus descansos al cerebro. Muy importante, ustedes van a estar 8 horas. Van a estar 8 horas. El cerebro no es como un carro. Ustedes saben cuándo deben hacer el cambio de tercera a cuarta, de cuarta a quinta. Esto es lo mismo. Busquen un punto de fuga. Hagan esos pequeños descansos. Bueno, si quieren salir al baño, lo que pasa es que van a perder mucho tiempo. Pero pueden levantar la mano y salir. Claro que si ya sale más de 10 veces va a ser sospechoso. Pero esos pequeños descansos cada tantos minutos es muy, 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 muy importante. ¿De acuerdo? Bien. Evitar saltarse preguntas. Esta me la preguntan mucho y me la cuestionan también. Yo prefiero contestar todas las preguntas en el orden sugerido. El orden sugerido no es un orden aleatorio, no es un orden caótico, no es un orden gratuito. Ustedes saben que las preguntas están organizadas por contexto. Generalmente varias preguntas pueden obedecer a uno o dos contextos bien identificados y bien diferentes. Hay quien le apetece contestar la prueba en desorden, ¿no? Entonces empieza a contestar con una pregunta que habla, por ejemplo, de la velocidad de un volumen, no sé, de un carro en una carretera. Ese es el contexto. Y salta porque no le parece o porque no la entiende a otro contexto. Y dice, luego vuelvo. No hagan eso. No hagan eso. Una vez entren al universo de una serie de preguntas, traten de agotarlas en su totalidad. No salten de problema en problema o de situación problemática a situación problemática y vayan y regresen y vuelvan. Eso es un despelote para su cerebro. ¿Sí? Van a ver que cuando se sumerjan a un grupo de preguntas, van a entrar a un universo que es más o menos cerrado y que necesita de concentración en él hasta agotarlo. Entonces, eso de saltarse preguntas y voy aquí, voy allá, no. Traten de seguir el orden, al menos en el grupo de preguntas. Si ya definitivamente no tengo ni idea, y vamos a ver otros consejos para ello, pues ahí sí definitivamente trato de agotar al máximo ese grupo de preguntas y salto a otra. Lo mismo entre materias, contesto un poquito de matemáticas y luego contesto un poquito de lectura crítica. No, no, es un desorden. Insisto, de lo que se trata es una carrera de fondo, ¿no? Y necesito agotar cada etapa de ese tour. Cada etapa está pensada en un contexto o en unos contextos definidos.
¿sí? La prueba está pensada de esa manera. Entonces no voy a pensar más de lo que pensaron los que hicieron la prueba, no. Voy a entrar a su juego y voy a agotar las etapas y los mundos que hay en ese juego. ¿De acuerdo? Eso es bien importante porque el desorden no es solamente por contestar en desorden, es que someten al cerebro a volver a entrar a cosas que ya ha visto y a perder mucho tiempo en ese sentido. ¿De acuerdo? Bien, aquí digamos que esto tiene que ver mucho, este mandamiento número séptimo, con nuestras corazonadas, ¿sí? Y tiene un poco que ver con el mandamiento siguiente. Yo diría que el séptimo y el octavo van de la mano. Generalmente cuando leemos una pregunta, tenemos y leemos las opciones, obviamente, tenemos una corazonada. Alguna de ellas coincide más con la interpretación que nosotros hemos hecho al texto. Precisamente para evitar saltar preguntas y luego volver, por lo general, y lo explicaré en el siguiente mandamiento, esa corazonada, esa primera impresión, ese instinto que tenemos sobre la opción correcta, suele corresponder a la opción correcta, suele corresponder con la opción verdaderamente correcta. Entonces vamos a confiar en ella, confiemos en nuestro instinto, no nos demos tan duro, ¿sí? Ya nos hemos preparado, lo que les decía al principio, ya tenemos un nivel, ¿no? Obviamente si nada de lo que leemos lo entendemos, pues no va a haber ninguna corazonada, eso lo vamos a saber, ¿sí? Pero cuando hemos leído bien, hemos comprendido y tenemos una corazonada, vamos a seguirla. Y sobre todo siguiendo el siguiente mandamiento. Esta es bien importante, quizás en términos de técnica de contestar un examen de opción múltiple sea la más importante en cuanto a la técnica. Para eso les va a servir el papelito en blanco. Cuando ustedes leen una pregunta, antes incluso de leer las opciones de respuesta, antes de empezar a leer las opciones de respuesta, leo el enunciado de la pregunta. Como ya he hecho una revisión de los enunciados, sé que en algunos casos me pueden decir cosas como: según el texto anterior, la opinión que tiene del Estado el autor es. ¿Sí? Antes de contestar A, B, C, D, E, yo me forjo en la mente y lo anoto. ¿Cuál es esa opinión? Brevemente. ¿No? Es una opinión que contradice los principios constitucionales, ¡pum!, por ejemplo. Y voy y veo las opciones y encuentro que hay una coincidencia mayor con una de las opciones entre lo que yo había predispuesto y lo que encuentro en las opciones. Pruébenlo y verán. Se acordarán de mí. Si coincide con una de las opciones que yo había pensado, hay un altísimo porcentaje. Obviamente tengo que revisar las otras, ¿no? No, que no sea una trampa del cerebro. Pero si coincide, generalmente es. Y voy a anotarla y voy a confiar en ella. Y necesito avanzar, no puedo quedarme eternidades viendo una pregunta: ¿será que mi instinto está bien? ¿Será que mi corazonada está bien? Vamos a ello, ¿de acuerdo? Mandamiento número 8. Contestar la pregunta antes de las respuestas. Contestarla mentalmente, obviamente, ¿no? El noveno mandamiento. Muchos dicen, pero ¿será que contestar por descarte está bien? ¿O contestar por eliminación? El método de la eliminación, ya saben, ¿no? Tratar de, si no sabemos la respuesta y si todas parecen correctas a una primera leída, tratar de descartar las que definitivamente no son. Y esta opción es válida. Por supuesto que no debe ser nuestra primera opción ni nuestro primer método, puesto que parte de una premisa falsa, y es que no sabemos aquello que vamos a responder, y estoy seguro que sí sabemos, más es que darnos cuenta. Pero bueno, cuando tenemos un tiempo limitado, carecemos de elementos, digamos, básicos para contestar la pregunta y debemos contestar, podemos acudir al descarte. Sin embargo, les voy a dar un tip para el descarte. ¿Cómo saber si el descarte que estoy haciendo es un descarte válido o que probablemente me va a inducir a error? Si el descarte elimina 3
de las 4 opciones y me queda solo una, desconfiemos del descarte. Es una cuestión de probabilidad. Como no sabemos hacer con certeza la respuesta, debemos jugar con probabilidades. Las probabilidades indican que si eliminamos 3 hay un alto margen de que dentro de esas 3 hayamos eliminado la respuesta correcta, puesto que no sabemos. Y la situación siguiente, bueno, y además que si eliminamos las 3, dejamos solo una, no tenemos capacidad de elegir. Una cosa que yo siempre recomiendo cuando utilizamos el descarte es que siempre al final tengamos margen de elección. ¿Sí? Ni un margen muy alto, ni un margen nulo. Si dejamos solo una, pues no hemos elegido. Eligió el descarte o la eliminación. ¿Sí? Y en el caso contrario, si el descarte me deja vivas 3 respuestas, es decir, solo pude descartar una, hay un alto grado de probabilidad que entre esas que yo supuestamente dejé vivas, se encuentre la respuesta, una incorrecta. Una o varias incorrectas. Entonces el descarte funciona siempre y cuando deje vivas 2 opciones. Primero porque me permite elegir, es decir, al final voy a tener una pregunta dicotómica con 2 opciones de respuesta habiendo descartado 2. ¿Sí? Y voy a poder tomar una buena decisión. Insisto, si solo me deja una, no es que el descarte esté mal hecho, es que debo revisar, porque dentro de esas 3 puede haber un error en la eliminación. Entonces, no es un pecado, lo podemos hacer, pero ojalá que de la eliminación me queden siempre 2 opciones de respuesta, ¿de acuerdo? Y finalmente, para pasar a sus preguntas, nunca dejes preguntas sin respuesta. Ahora, ya habiendo utilizado el descarte, la imaginación, el haberme contestado la pregunta antes de haber visto las opciones de respuesta, etc. Y no, definitivamente hay unas preguntas de las que no tengo idea. Eso puede pasar. Todos podemos tener un mal día o sencillamente encontrarnos con que no hay coincidencia entre lo que estamos leyendo y lo que sabemos o los elementos básicos que tenemos a disposición para contestarlo. Tampoco no es un pecado. Ahora bien, que sepamos que todo lo que nos dicen acerca de que generalmente las opciones de respuesta correcta son la C, la típica de ¿por qué no la C? Contesto la C. O la de la Z, ¿no? Contestar las hojas de respuesta en forma de Z. O que hay una trampita, entonces voy a buscarle la trampita a ver qué cascarita me dejó el autor. Todo eso es carreta, todo eso es falso, no hay tal. No existen ni trampas, ni zetas, ni una predilección especial de los autores por la letra C. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Lo que sí es verdad es que hay un margen de probabilidad que va hasta el 10% de contestar una pregunta al azar y acertar. Eso es estadística, eso no es digamos, no es que los esté incitando a hacer eso, ¿no? Obviamente esto es la última opción, ¿sí? Porque si usted contesta todo al azar, pues va a sacar 50 sobre 500. Máximo, como máximo, 50 puntos. Lo único que le estoy diciendo es que trate de contestar todas las preguntas. Todas las preguntas. Es preferible ver una hoja de respuestas llena, ¿sí? Agotadas todas y cada una de las recomendaciones que les he hecho. Agotar todo el tiempo por sesión, hacer una lectura comprensiva y paciente de los textos y seguir la prueba en su orden sin saltarnos de preguntas ni leer en desorden y demás cosas que les he dicho acá, pero contesten todas las preguntas de ambas sesiones, ¿de acuerdo? Esto es producto obviamente de la experiencia que les mencionaba al principio que he tenido tanto en lectura, como se han dado cuenta, la lectura es la clave, como con la prueba saber.
de haber trabajado formulando preguntas tipo ICFES, de haber trabajado también construyendo ítems para el ICFES, liderando un equipo de autores que han construido miles y miles de preguntas para el ICFES. Yo creo que si hacemos estas 10 cositas, podemos llegar con una actitud mental tanto al día de la prueba como en la prueba misma, ¿de acuerdo? Entonces, pues en lo que pueda ayudarles en estos minutos con preguntas, ahora sigue más adelante la clase de matemáticas, que va a estar buenísima, con el profesor Edwin. No sé, Alejandro, si hay alguna pregunta del público. Hay una pregunta con respecto a la comida. Digamos que alimentos ayudan después del almuerzo ¿Quién para la que no dé hace? sueño. No como en general. Digamos si es bueno tomar energizantes. Energizantes, siempre y eh, cuando sean legales. Así, sí, más que todo como con Con qué la comida. alimentación, Sí. bueno, evidentemente por mi apariencia sabrán que la alimentación no es uno de mis temas más, digamos, de experticia. Pero bueno, yo sí quiero decirles una cosa. Eh, no, ni subestimen el cerebro, como, ay, yo soy un bruto, soy una hueva, eh, no, esa vaina, estoy fundido, ni lo sobreestimen. Ojo, cuando yo voy a contarles una anécdota que no tiene que ver con el ICFES, sino tiene que ver con el TOEFL, para un proceso de admisión a un programa de becas en el estudio exterior. No, yo me había ido muy bien en el ICFES, había pasado a la nacional, había hecho recientemente un examen de inglés para mi maestría. Yo soy un duro. ¿Qué hice? No, no, este tipo no necesita estudiar. La noche anterior, cervecita, pli, pli, pli. A la mañana, eso que le pasa a uno que generalmente no le da resaca, no le da guayao, pero ese día me dio. Me, no sé, se me mezcló todo. Lo que había estudiado con la cerveza, todo se me cruzó. Y obviamente perdí el examen. Sobreestimé mi cerebro. Ni tampoco lo subestimo, soy un bruto, soy un ignorante. Resulta, queridos amigos, que el cerebro está involucrado en todos los procesos de mi cuerpo, en todo el metabolismo. ¿Sí? Cómanse una bandeja paisa full y traten luego de, no sé, leer el Ulises de Joyce. Pues es una odisea, no un libro, sino tratar de leerlo. Porque esa energía, que no lo creamos, que se gasta en la digestión de este alimento, también consume energía de mi cerebro. Recomendación, coman, sí, desayunen, normal, pero queden con un poquito de hambre. Eso también es un tema de deportista. De hecho, en la entrevista que hizo Egan Bernal cuando llegó a Zipaquirá, y perdón que lo mencione tanto, pero es un tipo que hay que admirar, decía, hay veces que yo evito comer, ¿no? Lo suficiente. Llego a mi casa y no, en Colombia, comida de campeones, ¿no? 2 platos, repitis, etcétera. No, como poquito, quedo con un poco de hambre. Esa hambre, como ese fueguito que le queda a uno cuando no está absolutamente lleno, es energía que pueden ustedes utilizar para la prueba. Convertida, obviamente, acá en un motor. No es que estoy pensando que con hambre. Uy, no, no. A ver, nos conocemos. No vamos a quedar repletos. Digamos, quedar ahito, repleto, va a consumir energía de acá. Entonces, no. Vamos a quedar más o menos llenos con lo que quieran. Con lo que quieran. Los empresarios se comen 2 tostadas, se comen una. Si se come medio tarro de cereal, se comen un cuarto de tarro. Queden con un poquito de hambre, obviamente las calorías suficientes, ¿no? Ustedes pueden leer cuáles son las calorías suficientes que necesita el cuerpo en un día. Lo que quiero decir es que no queden ni muy llenos. Ahora, el tema de los energizantes, siempre y cuando sean legales, lo pueden consumir. Vive 100, café, a mí me encanta el café me ayuda muchísimo. ¿Sí? No sé si hay amantes del café dentro del público que me está escuchando. Un buen café, no pasa nada. Eh, Y bueno, en el almuerzo lo mismo. Y sobre todo almuercen cerca, ¿no? No vayan a cometer también la estupidez de voy a almorzar con la familia en el centro comercial, luego no llego, ¿no?
si pueden llevar el almuerzo, llévenlo. Mm, pero lo mismo, es decir, la cantidad justa para que quede con un poquito de hambre. Ese hambre lo pueden convertir ustedes en energía para la prueba. ¿Alguna otra pregunta? Sí, es si se puede rayar la hoja. No, el cuadernillo no se puede rayar. La hoja les van a dar una hoja para hacer notas. Bueno, tipo de preguntas como, ¿qué pasa con el celular? ¿Qué pasa con mi maleta? ¿Qué pasa con mis pertenencias? Puedo llevar dulces, chicles, todo lo que podamos tener a la mano y que no sea sospechoso de que llevo allí no sé, aunque ya eso es inútil, ¿no? O sea, antes uno sí podía llevar la hipotenusa, el tangeno, el coseno, toda esa vaina lo podía llevar anotado y le ayudaba. Eso no le va a ayudar absolutamente para nada en la prueba. Pero puede llevar un dulce, un chicle, un chocolate. Dicen que el azúcar ayuda. A mí no me ayuda para nada el azúcar. Odio el azúcar, no me va a ayudar nunca. Pero hay gente que le gusta el azúcar y cree que le ayude, pues pero sí lo puede llevar. El celular, la maleta al frente. ¿Sí? Al frente. Su documento, muy importante documento. Documento de identidad. Lleven el documento de identidad, prepárenlo. ¿Alguna otra? Sí, con respecto al tema de rayar el cuadernillo, es que, digamos, se les facilita en cuanto a los textos. Subrayar y eso. Subrayar. Sí, subrayar, sí. Lo que no pueden es dañar el cuadernillo. O sea, aunque he escuchado a algunos supervisores que dicen que no rayen el cuadernillo, yo mismo pido que no lo rayen cuando hago un simulacro, porque pues ese cuadernillo lo puede utilizar otra persona. Ahora, si usted lleva un lápiz y cuidadosamente lo borra, eso es pura cultura ciudadana. A mí me entregan algo que es público, no saben cuánto le cuesta al ICFES esto, pues no va a coger y va a rayar, voy a hacer caritas y bolitas y voy a pintar ahí. Por favor, vamos a subrayar y vamos a borrar y entregamos igual que no lo entregaron, ¿de acuerdo? Bueno, hay una que dice, usted recomienda no saltar preguntas, pero ¿y si me demoro mucho en esa, no debería pasar a otra? Bueno, insisto con el tema de entender esto como una carrera de fondo. La prueba está hecha para que yo me demore leyendo. Es decir, obviamente, pues si yo veo que me estoy demorando demasiado en un texto, eh, pues, y no encuentro la opción, debo avanzar. Por eso digo evitar, no estoy siendo taxativo en que no pueda saltar. Lo que yo recomiendo es por qué evitar eso. Yo, y esto lo he tenido la oportunidad de ejercitarlo presentando la prueba, creo que si uno hace una lectura comprensiva, ¿qué es una lectura comprensiva? Voy a recordar algunos elementos de la lectura y la comprensión de lectura. Lectura comprensiva es que primero leo, escaneo el texto, ¿sí? Identifico cuáles son los elementos, y el párrafo, cuál es el párrafo de introducción, desarrollo, conclusiones. Relaciono las ideas entre el texto para hallar un significado y hago una conclusión, una comprensión del significado que hay en el texto. En eso, en un texto promedio, no puedo demorarme demasiado, pero sí debo hacer una lectura, digamos, comprensiva del texto y contestar rápido. Lo que les decía de, bueno, si no tengo idea, no tengo ni siquiera una pista, pues avanzo y sigo. Y luego al final regreso y trato de hacer eliminación, trato siempre y cuando queden dos opciones y de contestar la pregunta. Pero relájese, es decir, el tiempo es suficiente, son 8 horas. Estoy seguro que todo depende de lo cuidadoso y lo, digamos, completa que haga su lectura de los textos y las preguntas. Y yo creo que otras dos preguntitas y ya para cerrar. ¿Es saludable para el cerebro dormir lo suficiente o lo necesario? ¿Y cuáles podrían ser sus consecuencias, ya que algunas personas estudian horas antes del examen? No estudio. Ve, eso es una recomendación. O sea, aquí. Ay, usted me dijo que no estudiara y perdí. No, a ver. Estudiar horas antes del examen, la verdad, no tiene ningún efecto positivo sobre los resultados de la prueba. O sea, el digamos, el trasnochar el sábado
tiene el mismo efecto que tiene ir a salvarse las cervezas, que es que dormimos poco, siendo más nociva la cerveza, obviamente, ¿no? No estoy comparando. Pero que dormimos poco sigue siendo el mismo efecto. Eh, Hombre, yo recomiendo que si usted, a ver, es que tampoco se trata de forzar, insisto, ni subestimemos ni sobreestimemos nuestro cerebro. Nuestro cerebro no es tonto. Ay, no, es que yo por ser el ICFES, entonces voy a dormir 10 horas porque lo dijo tal persona. Entonces me acuesto a las 8 de la noche, apago la luz. Hombre, primero va a ser muy difícil que se quede dormido. ¿Sí? Va a ser muy difícil que se quede dormido y va a ser antinatural que usted pretenda dormirse a una hora que usted no acostumbra. Entonces no subestimemos el cerebro. Y segundo, realmente no hay una evidencia de que las horas, 2 o 3 horas más de sueño sobre un sueño normal, ¿no? Entonces sabemos que está entre las 6 y las 8 horas, vaya a ser un cambio drástico sobre sus resultados. Lo que yo sí recomiendo es que si usted es una persona que suele dormir, como mi caso, no más de 6 horas, y a las 11 de la noche es cuando le coge el sueño, entre 11 y 12, pues entre 11 y 12 coja un libro, coja un libro, una revista, coja el periódico. Lo que les decía, imaginen que esos textos se les aparecen en la prueba, ¿sí? Eso es mucho más útil que ponerse a ensayar preguntas y a leer el álgebra o la química. ¿Mm? es, un, es mi manera de ver las cosas y pues digamos que respeto los que quieran trasnocharse estudiando, duerman lo que suelen dormir y el tiempo que necesiten para quedarse dormidos en vez de estudiar, lean un libro, eso sí lean, no se pongan a ver, tampoco no se trata del Netflix porque puede pasar, digamos que se envicien con alguna serie y ahí sí perdimos todos. Listo, y como la última pregunta es, ¿puedo hacer la prueba si presento el certificado de documento en trámite? Digamos que hasta donde sé, si el documento usted presenta la contraseña, me imagino, ¿tiene la contraseña? Bueno, o el certificado de que el documento está en trámite y está el número de identificación y corresponde en su lista, yo creo que sí. Ahora, ya es un tema que digamos, no tendría el 100% porque luego la embarro y termino yo dando un mal consejo. Yo creo que lo mejor es llevar el documento en su versión original, pero pues si no lo tiene contraseña y el denuncio de pérdidas. Listo, y así, ¿qué consejo me puedes dar para manejar la ansiedad? ¿Qué consejos te puedo dar para manejar la ansiedad? Pues que la ansiedad no te maneja a ti, primero eso. O sea, todos podemos tener ansiedad. Y para algunos será mucho más fácil o difícil desactivar emocionalmente ese primer mandamiento que les dije de no programarse emocionalmente. Tienes que ver la raíz de la ansiedad. Si siempre que te pones a prueba en lo que sea, que te evalúan, que te observan, que te examinan, sientes esa ansiedad, debe tener una raíz un poco en la inseguridad. Eh, yo recomiendo ir sin expectativas a las personas ansiosas. Insisto, las expectativas no es que sean buenas o malas, todos podemos tenerlas, son legítimas, pero no tienen ninguna utilidad para una evaluación, para una prueba. Cero expectativas para las personas ansiosas, es decir, nada va a cambiar mi vida, es decir, ni, mejor dicho, lo que les decía de Egan Bernal. Imagínense si Egan Bernal en medio de su última etapa ahí pedaleando se pone a pensar, ay, ¿qué va a pasar si no gano? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar? No, limiten esas expectativas y esos miedos, esas angustias. Eh, Encontrar la raíz de por qué se produce esa angustia suele ser útil y tratar de anular esa influencia que produce ese factor, esa causa de esa incertidumbre, de esa angustia que se está produciendo. Bueno, les agradezco muchísimo a todos los que pudieron estar. ¿Cuántos se conectaron al final? Estuvo entre 105 y 110. Excelente, bueno, eso que es viernes, a ver, vivan naturalmente este fin de semana. No fuercen su cerebro a nada antinatural como dormirme a las 6 de la noche o rezar o la bendición del lápiz. Él no es tonto.
hagan lo que tienen que hacer, que es contestar. Y háganlo, ojalá, recordando estos consejos que les doy y espero que les vaya muy bien y nos vemos en un futuro. Gracias.